contextos. La voz de los protagonistas. Y nos da muchísimo gusto recibir en el estudio a José Carlos Nava Vargas. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Carlos, gusto saludarte. Muy buenos días. Buen día para todos. Gracias por la invitación. Bien, ¿y qué tema nos compartes esta mañana? Bueno, vamos a hablar de un tema que me parece está en el escenario, más allá de la situación que se está viviendo en el estado de Morelos a nivel interno en el país. Me parece que las condiciones externas de la economía, el comportamiento global de los precios y la valorización de los energéticos va a tener un impacto en el país demoledor en los próximos meses. En consecuencia, pues, o en concordancia más bien con una inercia que se viene experimentando en los últimos 2 años. Me parece que se va a agudizar. El planteamiento es, tratando de abordar este tema y de aterrizarlo a nuestra realidad nacional y local, plantear la idea de una militarización alterna. Vamos a ver de qué se trata esto. Sabemos que hay procesos de militarización en el país, sobre todo en temas de seguridad pública, que se empiezan a gestar desde principios de los años 90 a partir de un cambio de fondo en las estrategias encaminadas a combatir al tráfico ilícito de drogas en el mundo. Y México adopta modelos de militarización similares a los que se venían ya implantando en países como Colombia desde finales de los años 80, ¿no? Y la militarización, ha venido en aumento. La problemática de seguridad también se ha hecho mucho más compleja en el mundo y en el país. ¿A esto obedece, consideras tú, Carlos, que a esto obedezca el hecho de la proliferación de regimientos y de construcción de cuarteles militares? Digo, lo decía ahorita en su mensaje el gobernador Rubén Moreira Valdés, el anuncio de este cuartel militar en San Pedro, que dice va a ser el más grande de toda la entidad. Así es. De suyo lo tenemos en el ámbito de la seguridad pública. Y lo que planteo, o lo que voy a tratar de compartir el auditorio de Grupo Radio Estéreo Mairán esta mañana, es cómo el tema de la militarización puede trasladarse a otros ámbitos de la vida pública y no nada más en términos de seguridad. ¿De qué hablamos? De presupuesto y de dinero. Voy a esto. Si nosotros revisáramos el comportamiento que han tenido los precios del petróleo en los últimos años en el mundo y el impacto que esta condición ha tenido en los precios de la mezcla mexicana, nosotros veríamos, si lo graficáramos, veríamos la evolución o la tendencia de una especie de tobogán, ¿no? Un tobogán que de manera escalonada ha ido en declive, descendiendo en términos de precios del petróleo. El precio máximo del petróleo en julio de 2008 alcanzó casi los $120 por barril. Hoy jueves amanecemos pues con un nuevo ajuste a la baja del precio del petróleo de la mezcla mexicana en $24.75. ¿De qué nos habla esto? Ya lo dijo José Ángel Gurría, dirigente máximo de la Organización Mundial de Comercio. De la OCDE. De la OCDE. En términos de que la despetrolización de la economía en México ya se había dado de facto. Que había sido por un régimen de fuerza y no de una política de Estado. Es lo que tenemos ahora. El tamaño del personaje y el tamaño de la declaración nos sitúa, pues, ya en una realidad que se venía presentando desde hace varios años, que se había planteado ya como uno de los ejes que debería establecer la política pública presupuestaria del Estado mexicano desde hace por lo menos 30 o 25 años. Y hoy nos encontramos con que, a fuerza de circunstancias externas, este hecho ya se dio. Y lamentablemente viene un escenario de incertidumbre, de volatilidad, en el que esta circunstancia va a llevar a tomar medidas emergentes, como siempre, al gobierno mexicano. Entonces, tenemos esta configuración de tobogán en términos de precios del petróleo en México, y con ello, pues, la condición de que vienen todavía más restricciones presupuestarias
partiendo de que la proyección que hizo Hacienda el año pasado estaba todavía con márgenes de 40, 50 dólares el barril. ¿Cómo le va a hacer en 2016 para ejercer ese presupuesto con un precio 50% menor? Ese es el asunto de fondo. Es decir, va a haber mucho menos dinero a nivel público del presupuestado por el gobierno mexicano para este año, mucho menos. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, pues sin duda alguna, lo que ya se ha venido presentando en ocasiones anteriores, sobre todo en gobiernos locales, y es la agudización de los sistemas tributarios, el fortalecimiento de los sistemas recaudatorios, aunque no necesariamente de los controles, de la transparencia y en el manejo del propio presupuesto. Hay que bajarle el costo a la corrupción. Ese es un asunto fundamental. Recordemos que, de acuerdo al último estudio que hizo la maestra María Amparo Casar sobre la problemática de la corrupción en México, se tenían registrados alrededor de 22 millones de actos de corrupción en 2014. Y de estos, únicamente el 6% fue castigado o mereció una condición de trámite jurídico o de algún acto de justicia. Es decir, más del 93% de los actos de corrupción en este país no se sancionan, al igual que es lo que pasa con el tema de la justicia en el país, con el castigo de los delitos. Perdón, mereció un acto jurídico, pero no necesariamente Exacto. mereció un acto punitivo. un castigo, exactamente, un una castigo, sanción. Exactamente. Por lo que pues todavía el déficit es Exacto. mucho más grande. ¿A qué va el tema de la idea de esta militarización alterna? El día de ayer, el gobierno estatal de Nuevo León emitió un comunicado a propósito de la inauguración de una nueva instalación militar también en aquella parte del país. Y el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, hablaba de la necesidad de militarizar los esquemas de inversión y de control de gasto público para obras y construcciones. Según sus cálculos, y entiendo que es un golpe de vista, si proviene pues de una declaración de un ejecutivo estatal, el costo que genera la corrupción sobre las obras públicas en el país podría bajarse hasta 2 o 3 veces si se aplican mejores controles, mayor supervisión en términos presupuestarios. Puedo inferir que por lo pronto se trata de alguna manera de una simple metáfora, militarizar el gasto. ¿Y qué implicaría por lo pronto? Pues mayor orden presupuestario y disciplina financiera. Sin duda alguna, esta puede ser una de las salidas que tendrán los gobiernos, que tendrán las entidades públicas para hacer mejor y más con mucho menos dinero. Si el costo de la corrupción sigue siendo tan alto y los ámbitos presupuestarios se siguen reduciendo, bueno, seguiremos hablando de crisis cíclicas, pero mucho más profundas. El solo hecho, yo creo que sí merece una mayor atención. Si revisamos el comportamiento de lo que ha venido experimentando Petróleos Mexicanos en términos de comercialización de productos petrolíferos en 2015, vamos a encontrar con una tabla, está en internet la información, ¿no? Trae pérdidas mensuales mayores a $1,000 millones en todo el año pasado. Y cierra su último informe del mes de noviembre con un déficit ya en la balanza comercial de productos petroquímicos en el país de alrededor de $2,000 millones. Si esta tendencia continúa, creo que por lo pronto, mientras es obvio que se van a agudizar y se van a recrudecer los sistemas recaudatorios, creo que un control de gasto similar al que en un determinado momento pudiera ser la Secretaría de la Defensa Nacional en sus obras y proyectos de construcción sería por lo menos una idea que habría que considerar para, insisto, hacer lo que se tenga pendiente en términos de presupuesto, pero con menor pérdida por efectos de corrupción, sin duda alguna, ¿no?
Entonces, tomando esta metáfora del Bronco, de militarizar la economía, implicaría darle una mayor disciplina al gasto, una mayor vigilancia, pero ahora sí que una vigilancia militar, literalmente hablando, para evitar las fugas, para evitar además de la corrupción, también la ineficiencia y la ineficacia y los gastos también, los gastos superfluos que se dan en las mismas obras que implican un incremento del presupuesto original. Sí, los sobreprecios. Él, por ejemplo, comparaba la dimensión que va a tener esta unidad militar muy grande, ¿no? En Nuevo León, y de instalaciones que tuvieron un costo por el orden de los 400 millones de pesos. Y lo comparaba con una obra que ocupa una dimensión de terreno similar, pero referida a un hospital que todavía está en construcción en Nuevo León, y que aún sin terminarse, está al 60, al 70%, ya lleva más de 1.200 millones de pesos en gastos. Obviamente el mensaje es claro, hay algo que no está quedando lo suficientemente documentado y registrado para justificar esos 1.200 millones de pesos en una obra que apenas está en construcción. Al hacer esta analogía, pues, es obvio que se habla de que los sobreprecios en las obras de carácter público es una condición inmanente, que inclusive puede estar ya incluida en la presupuestación del gasto, en la presupuestación de la inversión pública que se va a hacer, ¿no? Entonces, vamos, mientras que sea metáfora o no, me parece que sí, pues es una idea que habría que considerar por lo pronto para aplicar mayores controles, aplicar una disciplina militar en las circunstancias que nos sitúen, sobre todo a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales, en el control y en la supervisión del presupuesto en las obras públicas, ¿no? Y ojalá que solamente sea una metáfora, Carlos, porque el planteamiento original que tú haces me lleva a pensar, hablas tú de este regimiento que estará en el estado de Nuevo León y que tendrá un costo de 400 millones de pesos, el más grande de la entidad de Nuevo León. Así es. Sin embargo, el gobernador anunció aquí en Coahuila, en San Pedro, ¿sí?, 300 hectáreas con un cuartel que va a tener un costo de 500 millones de pesos, es decir, más costoso, más caro todavía que el de Nuevo León. Así es. Entonces, bueno, por eso mi comentario, ojalá que solo sea una metáfora. Así es, y que esta disciplina militar aplicada sea justo eso, en términos de una disciplina militar apegada a principios de eficacia, de rendición de cuentas en ese contexto, ¿no? En el contexto de que se trata de proyectar este planteamiento a toda condición presupuestaria de obra pública, ¿no? Y exclusivamente al gasto público. Por lo pronto, ¿no? Pues ojalá que sea así, ¿no? Bien, José Carlos Nava Vargas, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación. Al contrario, muchas gracias a ustedes, el mejor de los días y el mejor de los años.